Este 14 de febrero, la palabra de Dios nos invita a ir a los orígenes, al comienzo de todo, para entender, para asimilar y para encontrar el camino de la salvación en Cristo Jesús nuestro Salvador. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. La serpiente era más astuta que todas las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en la mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, de lo contrario morirán. La serpiente replicó a la mujer: no morirán, es que Dios sabe que el día que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y el mal. Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también comió. Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos. Y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Oramos con el Salmo 32. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito, propuse. Confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en los oídos con la saliva, le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, es decir, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos, y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Hola, saludo muy especial en el nombre del Señor. Que el Espíritu Santo nos acompañe a reflexionar un poco sobre esta palabra tan bella y tan profunda que acabamos de escuchar. Primero, recordar que todos participamos del pecado de Adán y Eva. Uno no puede decir, es que eso fueron ellos los que pecaron. No, todos. Ellos son la imagen de lo que somos nosotros. Esas personas que no nos conformamos con ser felices, sino que queremos siempre más. Queremos avanzar, ser más que los demás y hasta llegar a ser como Dios. Esa fue la tentación que le puso la serpiente, que representa a Satanás, al diablo. Les puso a Adán y a Eva. Y esa es la que nos sigue presentando a ti y a mí. Oye, no le hagas caso a Dios. Más bien sigue viviendo así como vas. Disfruta al máximo. Pásala muy feliz, muy contento, disfruta de los placeres de este mundo. No le tengas miedo porque no va a pasar nada después. Todo se acaba con la muerte. Eso es lo que nos dice Satanás. Pero, ¿qué nos dice Dios? El Señor nos dice que hay cosas que nosotros no podemos entender. No estamos capacitados. Somos creación de Dios, somos sus criaturas, no somos dioses. Él nos ha querido compartir su dignidad, su amor, su identidad, pero Él sigue siendo Dios. Entonces,
cuando nosotros queremos decidir qué es lo bueno y qué es lo malo por parte propia, cada quien dice, es que a mí esto me parece bueno o esto me parece malo, pero no escuchamos la voz de Dios, estamos cayendo en ese mismo pecado de Adán y Eva. Familia, qué hermoso que reflexionemos sobre ese tema tan importante y le pidamos a Dios que nos dé la gracia de vivir nuestro bautismo, porque al vivir de esa manera unidos a Cristo, pues vamos a ser capaces en el Señor de vencer la tentación como Él lo hizo. Recuerden que Jesús fue tentado también por la serpiente, por Satanás, durante ese periodo que Él ayunó y después fue tentado cuando se encontraba más débil, pero Él no cayó porque Él confiaba siempre en la voluntad del Padre. Pidámosle a Dios esa gracia, mis hermanos, nuestra confianza en Dios como centro de todo. Bueno, y en el Santo Evangelio nos encontramos con esa hermosa anécdota de Jesús que sana a una persona que es mudo y sordo, es decir, le da la capacidad de escuchar y después de hablar. Miren que es que a veces uno no escucha a Dios y por eso uno no tiene nada interesante y original que decir. Qué importante que nosotros descubramos a través de la escucha la voz de Dios, porque somos sordos y mudos también cuando no oímos la voz de Dios y cuando no predicamos el Evangelio de Dios. Porque ¿de qué te sirve tener todos los sentidos si no los usas para edificar el reino de Dios, para edificar el reino del amor y de la felicidad? Entonces pidámosle al Señor que así como a ese sordomudo lo sanó con ese efetá, también el Señor abra nuestros oídos, los oídos del corazón, de la mente, para que escuchemos su voz y para que podamos proclamar con alegría su misericordia y su amor. Que el Señor te bendiga y te acompañe hoy, mañana y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día.